Bueno, y vamos a continuar en esta parte de la enseñanza hablando sobre la modificación de la genética por medio de la voluntad. Y vamos a comenzar definiendo qué es genética. Sabemos que científicamente genética es esta predisposición familiar. Es una especie de herencia que recibimos por medio de los genes o de la simiente. Eh, los genes vienen precodificados, vienen preprogramados con informaciones generacionales pasadas. Por eso vemos que a veces nos encontramos con un hijo, con una persona y inmediatamente decimos, oh, wow, se parece a tu tío, se parece a tu mamá, se parece. Esos rasgos de parecido son el resultado de una información que viajó, que fue transmitida por medio de los genes y produjo rasgos físicos similares. Lo mismo sucede a veces con las personalidades y ves que hay aspectos de la personalidad de alguien que es muy parecida a aspectos de la personalidad de alguno de sus antepasados o de sus padres. Y también lo notamos en casos como por ejemplo algunas enfermedades donde tienen su origen en una raíz genética, enfermedades que llaman de heredadas. Es una herencia, una enfermedad que se pasa en muchas cosas de generación en generación o que están propensas a repetirse en generaciones siguientes porque por un asunto de genética. Esto de los genes es tan interesante que hace poco estaba leyendo un interesante artículo donde hablaba de genes que se activan en temporadas específicas. Por ejemplo, algunas personas están más propensas a sentir síntomas de inflamación en temporadas como el summer o el verano, producto de la cantidad de sol, la cantidad de luz, activa genes que en otras temporadas están apaciguados o no están tan activos. Es algo bien complejo, pero me pareció extremadamente interesante ver el componente genético asociado con temporadas del año y asociados con la sensibilidad hacia la luz, la vitamina D. Así que esto de la genética es quizás uno de los tópicos más complejos, más extensos que existen. Pero evidentemente, así como hablamos de una herencia y una predisposición genética en todas estas áreas, el área espiritual no deja de ser una excepción. Evidentemente, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, donde la semilla de rectitud que representaba el hombre, recuerda que en el Edén, Dios le dio al hombre este mandato y esta asignación de enseñorear y también de multiplicarse, porque evidentemente Dios entendía que la simiente que había dentro de Adán y de Eva era una simiente de rectitud que iba a revelar la gloria de Dios. Por lo tanto, ya la creación en sí misma había sido bendecida. Cada día de la creación, Dios bendecía lo que hacía. Creó la luz y la bendijo, creó las semillas y las bendecía, creó los cielos, separó los cielos y los bendecía. Todo lo que Dios hace, Dios lo bendice. Entonces, cuando creó al hombre y a la mujer, automáticamente y ahí había una bendición, había una impartición de una bendición. Y Dios dijo, es bueno. Y evidentemente, bajo ese esquema, ya el hombre estaba listo para empezar a multiplicarse. Cuando llega la caída del hombre por medio del pecado, el pecado permea entonces a esa simiente, a ese componente genético. Y ese componente genético altera el ADN espiritual del hombre y deja de ser un ADN de rectitud y pasa a ser ahora un ADN de corrupción. Así que la semilla dejó de ser una semilla incorruptible y pasa a ser una semilla corruptible. De forma que el pecado
se pasa de generación a generación desde los tiempos de Adán y de Eva, desde los momentos en que empieza a multiplicarse la humanidad. Dios, entendido de esto, aún en ese momento ya tenía un plan, y ese plan es Cristo Jesús. Esta es la razón que quizás para muchos de los que están escuchando este audio es más que obvio lo que estoy diciendo, pero esta es la razón por la que Dios no podía, Él en sí mismo, en su naturaleza, pues Él es espíritu, no podía venir a lidiar con el pecado, porque Dios es un Dios de reglas, de principios. Me gusta esta palabra. Dios es un Dios de principios. Y cuando Él creó los cielos y la tierra, Él pone mayordomos que enseñoreen sobre esto que ha sido creado, y es el hombre. Es decir, que el título de propiedad sobre lo creado, el título de propiedad sobre la tierra, lo tenía el hombre, la humanidad. Y Dios no se contradice en sí mismo. Así que si Él es espíritu, si Él en su esencia, aunque Él es todopoderoso, Él al momento de crear, creó principios que aún a Él mismo lo limitaban. Y yo sé que quizás lo que estoy diciendo confronta mucho pensamientos de la soberanía de Dios, que esto es otro tópico. De hecho, tengo un audio en SoundCloud donde hablo de la soberanía de Dios. Pero Dios, en su existencia, en su plan, siempre ha pensado en trabajar junto con el hombre. Por eso cuando Él crea principios donde el hombre se limita o es contenido dentro de esos principios en sí mismos contienen o restringen a Dios. ¿Cómo podemos pensar que un Dios todopoderoso puede ser restringido? Bueno, sí, por ejemplo, Dios no puede dominar tu voluntad. Dios nunca te va a obligar a hacer nada que está fuera de tu voluntad. Es algo que tú decides. Por eso Dios le puso al hombre libre albedrío. Y Él no va a ir en contra de ese principio, de lo que tú decidas hacer. Él puede permitir que tus ojos sean abiertos en un momento para que puedas tener fe para recibir a Cristo como Salvador. Tú puedes verlo y puedes en el momento sentir y decir, sabes que yo necesito a Cristo, yo necesito un Salvador, lo entiendo, lo que no veía antes, ahora lo estoy viendo. Pero en ese momento decidiste, no, mejor no. Sabes que lo voy a dejar para después. Y nuevamente ya al decidir no, automáticamente tus ojos espirituales vuelven a cerrarse y puedes continuar en tu vida hasta que otra vez Dios vuelve a tocar y tú vuelves a sentir. Y Dios está siempre tratando de revelar al Hijo. Dios siempre va a buscar tratar de revelarte al Espíritu y tratar de revelarte al Hijo, pero nunca va a tomar una decisión por ti. Dios fue muy intencional a la hora de ponerle el libre albedrío y la voluntad a las personas. Entonces, en esa voluntad que Adán y Eva tenían, ellos ejercieron esa voluntad escogiendo escuchar la voz de la serpiente o la voz de la maldad o la voz de Satanás. Y ese acto de desobediencia y de rebeldía trajo entonces una muerte espiritual que se convirtió posteriormente en una contaminación para su alma y lo que iba a ser sus sucesivas descendencias. Así que si queremos hablar de cuánto afecta la voluntad en términos de generaciones, podemos tomar este principio, cómo comenzó todo, y te das cuenta que todo comenzó por una decisión. Todo lo que nosotros vemos en términos de caos, de iniquidad y de rebelión comenzó con una decisión. Ahora bien, Dios en su perfección, y como les comentaba, entendió que para poder vencer y conquistar el reino del mundo que había sido pasado al enemigo, y las llaves habían sido pasados al enemigo. ¿Por qué? Porque toda la autoridad que le había sido dada al hombre, cuando el hombre rindió su voluntad a Satanás, al enemigo, automáticamente le entregó las llaves de lo que a él le había sido otorgado con autoridad. Y al entregar esas llaves al enemigo, Dios sabía que tenía que enviar a alguien que tenía que tener una característica especial. Tenía que ser
humano, necesitaba pertenecer a tener la humanidad para poder tener la legalidad de reclamar y recuperar lo que se había perdido. De manera que un espíritu no podía venir a reclamar lo que se había perdido porque a los espíritus no les fue entregada la mayordomía. De manera que un ángel no podía venir a reclamar lo que se había perdido. Y aún el mismo Dios decidió contenerse a sí mismo en confiarle lo que había creado a un hombre, a la humanidad. Así que Dios sabía que todo lo que tenía que hacer era por medio de una generación ir creando descendencias desde el momento en que Adán y Eva tuvieron su tercer hijo, Seth, hasta el momento en el que nació Cristo Jesús. Toda la historia de la palabra es una constante batalla de genealogía, es una constante batalla de no mezclarse con otros pueblos, es una constante batalla de Dios por preservar la rectitud y la semilla de rectitud. Y vemos como hubo momentos donde Dios tuvo que inundar toda la tierra a causa del pecado, porque sabía que si el pecado continuaba no iba a encontrar un vientre donde poder depositar una semilla de rectitud. Y tuvo que volver a reiniciar el mundo por medio de agua y la inundación, y después juró que no lo iba a hacer más. Y luego llama entonces a este varón que se llama Abraham, quien vivía en la tierra de Ur de los caldeos, quien era un adorador de otros dioses, y le da una palabra, y Abraham cree en la palabra, deja atrás y abandona su parentela, y con esto lo que quiere decir es que deja atrás la cultura y el estilo de vida pagana y el estilo de vida de idolatría, para entonces hacer un recorrido donde está caminando por fe y no por vista, y donde está descubriendo ahora un Dios que no tiene estatuas, un Dios que se le adora, al Dios que no se ve, un Dios que habla al corazón, un Dios que es totalmente diferente a la cultura de idolatrías, de estatuas y de todo esto de donde él venía. Y él entonces, al descubrir este Dios y confiar en este Dios que no se ve, pero que él podía hablar con Dios, esa fe se le contó como rectitud, como justicia. Entonces eso lo hizo a él justo y recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque la fe creó una nueva genética en Abraham. La fe cambia totalmente ahora lo que era antes corruptible, ahora tiene una virtud en sí misma porque ha puesto la fe. Fe honra a Dios. Entonces, esta honra que Abraham está teniendo para con Dios por medio de la fe está restituyendo lo que sus antepasados habían destruido. Y aunque probablemente de generación a generación se seguía pasando la iniquidad y el pecado, porque la única manera de eliminar el pecado y la iniquidad de nuestra genética espiritual es por medio de Cristo Jesús y de la sangre del Cordero. En aquellos tiempos cuando Cristo no estaba, en aquellos tiempos cuando, vamos a decir, Cristo no estaba, no, porque Cristo siempre ha estado, pero cuando Cristo no había consumado su obra en el madero, cuando no había ocurrido la crucifixión y la resurrección, en aquellos tiempos la fe Dios se la contaba al individuo como justicia. Por eso usted va a ver episodios como la mujer de la ramera de Rahab que estaba en Jordán, y cómo ellos, en Jericó, perdón, y cómo Dios la justifica y forma parte del linaje. Formó parte del linaje que Dios escogió por medio de un espíritu de adopción que está revelando. ¿Por qué? La fe justifica, porque la fe le devuelve la honra a Dios. Entonces, esa característica de fe hace en sí mismo que cuando ellos se multiplicaban, que cuando ellos tenían hijos, la bendición pasaba hacia ellos. Dios, así como bendijo a Adán y a Eva, también bendijo a Abraham y le dio una promesa tremenda a Abraham, una bendición inmensa. Y esa bendición se pasaba de generación a generación. Y Abraham bendecía a sus primogénitos, y eso es
todo un estudio diferente y súper interesante relacionado con la primogenitura, las primicias, el reinado y las cosechas. Entender ese misterio es una de las cosas más emocionantes que nosotros podemos recibir para poder caminar en dominio y en la especificidad de nuestro llamado. Pero eso es un estudio totalmente diferente al que espero poder presentarles y hacerles llegar muy pronto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto que está manifestándose por medio de la fe trae rectitud, y la bendición entonces que fue dada a Abraham se va pasando de una generación a la siguiente. Pero también entendemos y también comprendemos que hubo generaciones que recibieron maldiciones. Hubo padres que tuvieron que desatar, como Jacob, maldiciones sobre alguno de sus hijos. Noé desató maldiciones sobre alguno de sus hijos, producto de rebeldías y actos de iniquidad tan tremenda. Así que si la bendición del padre se pasaba de generación a generación, la maldición del padre también se pasaba de generación a generación. Pero en toda esta interesante historia, que es teológicamente extremadamente compleja, y yo estoy tratando de resumirla en 16 minutos, también encontramos que Dios decide entonces que llega el momento de que naciese el heredero, que naciese este hijo. Pero ¿cómo nace este hijo? Este hijo nace porque si tú miras atrás a la historia, Dios estuvo empeñado en preservar la semilla de rectitud, la semilla de fe, la semilla por eso Él era tan estricto: no te mezcles con otros pueblos que no adoren el mismo Dios, porque vas a terminar adorando a ese Dios. Y le decía: ay, no seas idólatra, no cometas inmoralidad sexual, no cometas adulterio. Él era muy estricto en todo esto, porque a la final todo se trataba de preservar la semilla para un propósito muy glorioso, futuro, que se llamaba Cristo Jesús, porque Él sabía que de ese linaje que Él había escogido por medio de Abraham iba a salir un descendiente que a la final iba a redimir todas las naciones. Que la palabra que el Señor le entregó a Abraham cuando le dijo que por medio de ti serían benditas todas las naciones, no era porque se iba a cumplir únicamente Isaac. Isaac era solo el inicio de aquello que se iba a manifestar por medio de Cristo Jesús, pero era necesario preservar la semilla de rectitud. Llega Cristo, muere en la cruz por nuestros pecados y nuestras iniquidades son perdonadas, nuestras rebeliones son perdonadas. Hay un nacimiento nuevo que antes no era posible. Ahora nacemos en Cristo Jesús. Nuestro espíritu ya ahora es regenerado y la vida vuelve de regreso adentro de nosotros. La muerte que tenía lugar a causa del pecado original en nuestra alma ha salido y quedamos nosotros ahora en un nuevo nacimiento, con nuevas vestiduras, con una nueva identidad, con una nueva predisposición genética, espiritual, para querer hacer lo bueno, equipados, dice la palabra del Señor. Si tú lees Primera y Segunda de Pedro, habla tanto de cómo ahora nosotros hemos sido equipados con todas las cosas que necesitamos para vivir una vida piadosa. Nuestra predisposición genética ahora es hacer lo bueno, es a caminar en el Espíritu. Es algo totalmente diferente. Hemos sido equipados, no por obra, es algo que está dentro de nosotros. Sin embargo, debemos ser diligentes y nuestra alma, por supuesto, debe tener esa capacidad de ser transformada. Nuestra alma necesita la renovación del pensamiento y nuestras actitudes y comportamientos deben ser transformados para que de esa manera lo que ocurrió en el espíritu empiece a generar frutos. Y la evidencia de lo que ocurre en el espíritu es la manifestación del fruto en nuestro comportamiento, frutos de paz, benignidad, de fe, de amor. Y entonces todo esto hace que en la medida en que nosotros caminemos en los frutos del espíritu, estamos trayendo ahora una transformación en nuestra alma que se convierten en puentes y en vínculos y en puertas de bendición para las generaciones venideras. Porque cada
batalla que nosotros conquistamos, es una menos que tiene que conquistar nuestros hijos, porque cada gigante que nosotros destruimos es uno menos que tiene que aniquilar y destruir nuestros hijos, porque cada hombre fuerte que nosotros sacamos de nuestra herencia generacional, nosotros sabemos que es uno menos que nuestros hijos tienen que lidiar con esto. Entonces, si ciertamente entendemos que Cristo murió, que la sangre y resucitó, y que por medio de él hemos sido redimidos, eso no significa que nosotros ya no tenemos que hacer más nada, que nuestros hijos de aquí en adelante están bendecidos, que nosotros ya no nos tenemos que preocupar porque Cristo ya derramó su sangre en la cruz, Cristo ya resucitó y nosotros ya estamos sin hacer nada. Desde el principio siempre ha sido y siempre será una lucha constante por mantener una semilla de rectitud. No se trata de ir a la iglesia, no se trata de decir soy cristiano, no se trata de pertenecer a una denominación. Esto se trata de reflejar la estatura y el carácter de Cristo por medio de nuestro comportamiento, que así como el trabajo del Espíritu Santo es revelar al Hijo y el trabajo del Hijo es revelar al Padre, nuestro trabajo es poder revelar la obra de Cristo, que cuando nos miren a nosotros puedan entender la obra de Cristo en nosotros, no que somos perfectos, no que no nos equivocamos, no que no pecamos, sino que hemos sido injertados en el olivo, que hemos sido por medio de Cristo transformados. Lo que debemos siempre mostrar es el poder de la transformación de Cristo, y eso solo lo hace evidente la capacidad de llevar frutos. Entonces, esa capacidad de llevar frutos solo se logra porque hay una rendición de nuestra voluntad. Así que una de las formas de alterar esa genética es por medio de la voluntad. Para ello es necesario aplicar algo de lo que les voy a hablar en un rato, que se llama el principio activo de la voluntad y el principio de la permisividad de la voluntad. Lo que en forma resumida significa es que el ser humano es un ser de escogencia. Y allí volvemos a la raíz y al matrix en el tiempo cuando Adán y Eva recibieron el don de elegir. Esa es la esencia de la voluntad. La capacidad de escoger determinará la actitud que tú tienes hacia el pacto. Tu capacidad de escoger determinará la actitud que tú tienes hacia el pacto, no hacia una religión. El principio activo de la voluntad requiere que el hombre sea activo en hacer y alcanzar la voluntad de Dios. Y así como la vida espiritual se inició por medio de una decisión, pues la vida que está en nuestra alma se activa por un estilo de vida de decisión, de rectitud. Es una decisión, no una emoción. La liberación en algunas personas muchas veces no puede ser sostenida si no hay una voluntad activa. Una voluntad pasiva es una puerta abierta al enemigo. La forma como nosotros respondemos y reaccionamos va a estar directamente relacionada con nuestra capacidad de escogencia, o como lo llaman en tiempos modernos, me gusta ese término, inteligencia emocional. Suena moderno como un nuevo descubrimiento, pero la Biblia siempre ha hablado del efecto de las emociones y de cómo debemos aprender a manejar las emociones. Cada vez que Jesús dice, no temas, te está dando una clase de inteligencia emocional. Cuando Él le dijo a sus discípulos antes de irse y saber que iba a ser crucificado, le dijo, no permitas que tu corazón sea de tropiezo. Estaba hablando directamente a que no dejes que tus emociones te hagan tropiezos. Así que Jesús es extremadamente sabio a la hora de trabajar con todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Entonces, la pasividad en una voluntad que no trabaja va a traer como consecuencia que se abren puertas. La voluntad es eso que se levanta entre el bien y el mal, la rectitud y la injusticia. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, no solo vamos a estar caminando en el Espíritu, sino que estamos estableciendo el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. El resultado de la sujeción es el shalom, es decir, la paz, es decir, la armonía entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Justamente en esa alineación es donde el poder de Dios se desata para total liberación. Vemos que en los 40 días de Jesús en el desierto,
El resultado de esa sujeción fue ser lleno del poder. Y recordemos que Jesús no fue al desierto como Dios, como deidad, como hijo de Dios, sino en representación de los hombres, como hijo del hombre. El desierto era el proceso redentivo, era un desierto generacional. Sus 40 días buscaban redimir 40 años a causa de la incredulidad que deshonró a Dios. Una generación completa falleció en el desierto a causa de la incredulidad. En Jesús, el desierto pasó de ser un lugar largo de peregrinar a un lugar de total redención para desatar poder y bendición. Jesús venció al género. Ese género que se manifiesta cuando le pregunta de forma capciosa, ¿es verdad que Dios dijo? Si acaso eres el Hijo de Dios, así como en el Edén, la misma voz, las mismas insinuaciones y el mismo engañador vino a hacer la misma tentación, y Jesús fue tentado en los mismos niveles en los que fue tentado el primer Adán, pero el segundo Adán venció. Jesús se sujetó a Dios, resistió al diablo y éste huyó. Pero fue parte de la decisión de Jesús de rendir su voluntad a Dios. Si ese fue Jesús, ¿cuánto no más nosotros? Igual que era parte de la decisión de Adán y Eva escoger, pero no lo decidieron así, se decidieron otra cosa. Jesús pasó por el mismo proceso de decisión y Él escogió tener hambre de una sola cosa, y es hacer la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta que recae ahora sobre nosotros es, ¿vamos a rendir la voluntad? ¿Vamos a rendir la voluntad con la conciencia de que estamos dejando bendiciones generacionales? ¿Vamos a escoger con mayor inteligencia sabiendo que nuestras escogencias de hoy pueden afectar a 50 años y a 100 años y pueden afectar a nuestras generaciones? Podemos aprender a caminar en el Espíritu con esta conciencia de que más allá de vernos religiosos y perfectamente en estándares delante de los ojos de los demás, estamos dejando un legado en la genética. Son interesantes preguntas porque cambian totalmente la perspectiva de por qué tú haces las cosas, de la intencionalidad. Yo amo esa palabra, intencionalidad. La intencionalidad por la que caminamos en el Espíritu, ya no solo por el anhelo de reflejar a Cristo, de mostrar la obra de transformación en nuestras vidas, por el beneficio personal, sino por la intencionalidad de dejar un legado y una descendencia que no solo ha sido lavada por la sangre, justificada, sino que han habido padres pioneros que se han parado en una puerta generacional y que han decidido decirle no al divorcio, no a los vicios, no a la perversión, no entran a mi casa, porque son padres los que están parados en este momento en la puerta y ellos están decidiendo lo que no va a tener acceso en su casa, y por el contrario, están siendo transformados por medio de la palabra, cambiando sus vestiduras, tomando nuevos retos, sabiendo que aunque están muriendo y negando su carne, muriendo a su voluntad, en aquello que no conviene, en aquello que puede agradarle a la carne, pero que trae trastornos genéticos y generacionales, trastornos de perversidad a las generaciones siguientes, y por el contrario, ellos están decidiendo hacer que todo lo que hacen en forma de adoración para con Dios, a su misma vez que le da honra a Dios, está trayendo una transformación en las generaciones venideras. Entonces es bien hermoso que empecemos a considerar estos nuevos planteamientos. Son los mismos, solo que vistos desde otro punto de vista. Y en el próximo audio, en la próxima lección, vamos a hablar muy de cerca sobre lo que es la voluntad, hablar sobre la voluntad activa, qué afecta o qué es eso que hace que una voluntad, por el contrario, sea pasiva, y cómo podemos ser libres de esa pasividad y activarnos en el propósito santo y precioso que Dios tiene para con nosotros. Dios te bendiga.